Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy les empezaré, ¿cierto?, a comentar acerca del funcionamiento de la motocicleta en lo que será un nuevo ciclo, ¿cierto?, de clases acá en Practicatest.cl. Una nueva semana, empezamos entonces con un nuevo ciclo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a empezar viendo, ¿cierto? Entre otras cosas que vamos a ver durante la semana, es el funcionamiento de la motocicleta. ¿Qué significa eso? Vamos a ver más o menos cómo funcionan los frenos, ¿cierto? Obviamente todo esto a grandes rasgos, ya esto es una especie de clase de mecánica, pero así bien sencilla, por decirlo así, ya. Así que es muy importante, ¿cierto? Entender que para yo manejar bien necesito siempre, ¿cierto?, saber lo que estoy manejando y saber cómo se están accionando los distintos sistemas cuando yo voy conduciendo. Ya no es necesario ser un mecánico experto, pero sí por lo menos tener la idea, ¿cierto?, de lo que debemos y no debemos de hacer tanto arriba de la moto como abajo de la moto. Muy, muy, muy importante. Entonces dice que en esta unidad aprenderemos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Muy importante. Entonces dice, para conducir, ¿cierto?, para conducir una motocicleta, debe conocerla muy bien, físicamente como su recorrer, su andar, para impedir cualquier tipo de siniestro. Una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzca una motocicleta debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño y el peso. Eso es muy importante, queridos amigos, ¿ya? El peso de una moto y el tamaño de una moto pueden hacer que se vuelva mucho más insegura, ¿cierto? Sobre todo para algunas personas. Esto no quiere decir que una persona pequeña no pueda conducir una moto grande, ¿ya? Pero desde mi punto de vista, sí quiere decir que por lo menos para empezar a andar, para tomar confianza, para grabar, ¿cierto?, los patrones bien en nuestra cabeza, lo que tenemos que hacer y lo que no sobre la moto, es muy importante que cuando empecemos con una moto que nos quede bien cómoda y que, por ejemplo, podamos llegar con los dos pies al piso de forma cómoda, ¿ya? Que podamos llegar con los dos pies al piso de forma cómoda. Eso es muy importante, al menos para empezar. De que cualquier persona puede manejar una moto grande, ¿cierto? Con la suficiente expertise. Claro que sí, estoy de acuerdo con eso, podría ser, ¿ya? Pero sí o sí creo que aumenta un poquito el riesgo y sí o sí creo que para empezar al menos deberíamos tomar en cuenta ese punto, ¿ya? Que la moto con la que empecemos sea una moto que permita, ¿cierto?, que nosotros podamos eh, dominarla, ¿ya? Tanto su peso, tanto su altura, etcétera. Han pasado casos en los que el motociclista, por no alcanzar, ¿cierto?, el piso para en un semáforo y no alcanza, y la moto se va para el lado y cae con el motociclista y todo. Y un motociclista que cae al suelo, ya puede ser que no te pase nada, como puede ser que te pegue en la cabeza, ¿cierto?, con la solera y tengas heridas considerables. Ya, así que ojo con ello. Ya cuenta una historia por ahí que en algún momento a algún motociclista le pasó eso, cayó con la cabeza en la solera y se murió. Ya, no sé qué tan verdad serán todas esas historias, pero se cuentan por ahí y a mí me las han contado más de alguna vez. Ya, quizás es un mito urbano, pero sí tiene mucho de poder pasar, de que podría ser posible.
Ya, después dice que es importante conocer el motor también. Es importante conocer el motor. También con su tipo de mantenimiento. Debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguación posee, qué tipo de lubricación y refrigeración y acostumbrarse a verificar los frenos antes de iniciar cada marcha. ¿Ya? Para empezar, en las motos tenemos refrigeración líquida, ¿cierto? Y refrigeración por aire. También tenemos, ¿cierto? Eh, Deme un segundo. Tenemos refrigeración líquida como refrigeración por aire. También tenemos motores de 4 tiempos, motores de 2 tiempos. ¿Ya? Tenemos motos que necesitan más mantenimiento, motos que necesitan menos mantenimiento. Entonces, es importante conocer la moto que nosotros usamos, ¿ya? Y conocer también el mantenimiento que corresponde a cada una de esas motos. Es importante tratar de buscar, ahora estamos en la era de la información, ¿ya? No creo que sea tan difícil encontrar por internet el manual de tu moto, el manual de usuario, si es que no lo tienes, ¿ya? El manual de usuario es como de público conocimiento, por decirlo así, ¿ya? Y es importante que se pueda leer, ¿cierto? Para cada moto. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que lo estamos haciendo súper bien y en realidad no lo estamos haciendo tan bien. Por lo tanto, el manual nos va a sacar de muchas dudas, ¿ya? Por ejemplo, en el manual nos van a aparecer los rangos de funcionamiento, las temperaturas, eh, cada cuánto revisar cada cosa. Por ejemplo, nos va a decir si tenemos que darle más presión a los neumáticos o no cuando llevamos más peso atrás. Perdón, ¿ya? Entonces es importante que nos enteremos. Nos va a decir cada cuánto hay que lubricar la cadena, nos va a decir cada cuánto hay que cambiar el aceite, los filtros de combustible, etcétera. Tenemos inyección de combustible, ¿cierto? Y tenemos carburadores en algunos casos. Entonces, la mantención entre una moto y otra puede distar bastante una de la otra, ¿ya? Puede ser muy diferente un tipo de mantención de otro tipo de mantención, por eso hay que tratar de mantenerse informado, ¿cierto? Pero en bases que sean fidedignas. Somos muy buenos para preguntar por grupos de WhatsApp, por Facebook, ¿cierto? Pero a veces la persona que te está respondiendo no tiene idea, ¿ya? Y a lo mejor esa persona no lo hace de mala fe, pero en verdad lo hizo de cierta forma, no le quedó la escoba y lo sigue haciendo de esa forma y se va perpetuando, ¿cierto? Algo que está incorrecto, ¿ya? Por eso les comento que lean, ¿cierto? También es importante escuchar la experiencia de los demás, pero también es importante leer, ¿cierto? El manual, que para algo lo hicieron los que son expertos en ese tipo de motocicleta. Entonces, ojo, mucho ojo con eso. Ya un muy buen consejo y algo en lo que pueden invertir tiempo de manera inteligente es leyendo el manual de usuario al menos. Ya existen para un vehículo, existen normalmente 3 manuales. Ya esto no se lo van a preguntar en la, en el examen municipal probablemente, pero se lo voy a contar como cultura general, cierto, motor. Entonces, para un vehículo normalmente existen 3 manuales. Un manual que es de repuestos, un manual que es de usuario y un manual que es de taller. ¿Ya? Los 3 son del fabricante, pero uno de taller, que es para reparaciones, uno de usuario, que es para saber cómo se usa el vehículo, y uno para los repuestos que uno necesite comprar o ubicar, ¿ya? Entonces, importante entender eso, ¿ya? Los manuales son importantes. En el caso de las motos, ya es mucho más importante que una tele, porque puedo echar a perder algo si no lo hago bien, ¿ya? Hermano, es muy importante hacerlo, ¿cierto? De la mejor forma posible. Ya, entonces ahora vamos a entrar de lleno
a lo que es la técnica, ¿cierto?, en el tema de la motocicleta. Para empezar, yo debo saber, ¿cierto?, que tengo un chasis. Ese chasis, ¿cierto?, es el esqueleto, como dice acá, de la motocicleta. Ese chasis es el esqueleto de la motocicleta. Ese esqueleto, ¿cierto?, ese esqueleto me permite tener todo lo necesario, ¿cierto?, para que la motocicleta ande unido, ¿ya? Por eso le llamamos que es como el esqueleto. Lleva el motor, que normalmente el motor se le dice corazón, ¿cierto? Lleva las suspensiones, ¿cierto? La horquilla delantera, el brazo basculante en la parte trasera. A la horquilla delantera se le suma la rueda delantera, al brazo basculante trasero se le suma la rueda trasera, ¿cierto? Y el asiento. ¿Ya? Ahí tenemos el estanque y el asiento y ahí tenemos más o menos las partes principales de la moto. ¿Ya? Obviamente que entre medio van varios sistemas, pero eso es importante de saber. Para la mayoría de las motos, bueno, todas las motos que se vendan actualmente en la calle deben tener un número de chasis, ¿ya? Ese número de chasis permite la identificación de la moto en caso de cualquier problema, ¿ya? El número de chasis es más importante inclusive que el número de patente, ¿ya? Yo puedo tener un vehículo sin, por ejemplo, les pongo un caso, se robaron una moto, ¿cierto? Y la moto no tiene patente porque se la sacaron, la botaron, etcétera, y dejaron la moto botada. Carabineros viene, verifica el número de chasis y con el número de chasis, ¿cierto? Ellos pueden saber a quién pertenece ese vehículo o en qué condiciones está ese vehículo, ¿ya? Me refiero a en qué condiciones legales está ese vehículo, ¿ya? Entonces es importante entender que el número de chasis, para empezar, no debe ser adulterado y debo fijarme en el número de chasis si es que voy a comprar una moto, ya sea nueva o usada, ¿ya? ¿Por qué le digo nueva? Suena raro eso. ¿Cómo? ¿Para qué lo voy a revisar si es nueva? ¿Cierto? Bueno, puede pasar que me estén entregando una moto que no le corresponde a los papeles que me están entregando a mí, ¿ya? Cuando yo era chico, ya me imagino que ya no pasan tanto esas cosas, pero de todas formas no está de más revisar, ¿ya? Para nada, está para nada de más. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo o sea, me entrega una moto y me la entregan con unas placas cambiadas, ¿ya? Para empezar, si me para un carabinero y me verifica, capaz que me pueda llevar hasta preso hasta que se aclare la situación de por qué está pasando eso, ¿ya? Y segundo, ¿cierto? Es un mal rato para mí que podría evitarme simplemente revisando el número de chasis. ¿Por qué les digo esto? Cuando yo era chico, mi papá compró un vehículo nuevo, en este caso era un auto, y como no sé si a los 2 días después o una semana después, no me acuerdo, se dio cuenta que el auto, la patente delantera del auto terminaba, por ejemplo, en 50 y no, terminaba en 11 y la patente trasera terminaba en 9, ¿ya? Uno era 5011 y el otro era 5009. Resulta que ese día habían vendido dos vehículos de iguales características, ¿cierto? Pero le habían entregado las patentes al revés, ¿ya? Habían entregado las patentes, o sea, una patente de él y una patente que correspondía a otra persona. Y claro, uno no se sabe los números de patente de memoria en ese momento, el vehículo es nuevo, y probablemente lo que menos se preocupa es revisar. Bueno, en este caso no pasó nada, pero sí hubo que volver a la automotora, ¿cierto? Hacer volver al otro vehículo también a la automotora y cambiar las patentes, ¿cierto? Para dejarlos en la normalidad. Entonces eso puede pasar, ¿ya? Porque la patente la pone una persona ahí más de la automotora, pero no es nadie que sea infalible, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros revisemos siempre nuestros números de chasis, ¿ya? Es muy importante que nosotros revisemos nuestros números de chasis.
Ya, entonces dice que la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos y cojinetes. ¿Qué significa eso? La rueda delantera va puesta con dos telescópicas, ¿cierto? Y esas telescópicas agarran la rueda. Sin embargo, esas telescópicas van unidas, ¿cierto? Al chasis por unas tijas que se le llaman, ya tienen varios nombres, no me los sé todos yo, pero van unidas por unas estructuras metálicas, ¿cierto? Al chasis, y eso es lo que forma la horquilla, ¿ya? Una horquilla es como que tiene dos patitas, por decirlo así, y eso, por eso se le llama horquilla, ¿ya? Entonces, a esta horquilla, ¿cierto? Se une al chasis por el cabezal de dirección. ¿Y qué es el cabezal de dirección? Cabezal de dirección es esto que está aquí, ¿ya? Aquí entra un tubo de acero, ¿cierto? Y esto se une al resto, ¿cierto?, de la configuración de la suspensión para completar la moto en su parte delantera, ¿ya? En la parte trasera, bueno, importante es que en esta parte de aquí, y en esta parte de acá, lleva unos rodamientos, ¿ya? También les llaman, en otros países les llaman valeros, ¿ya? O en Argentina creo que le llaman rulemán, ¿ya? Tienen varios nombres, pero creo que su nombre más correcto es rodamiento, ¿ya? O más universal. Este rodamiento, ¿cierto? Permite que la moto pueda girar acá, ¿cierto? Suavecito. Estos rodamientos se van gastando. No se nota tanto, la verdad, el desgaste. Ya yo he desarmado motos que yo sentía que estaban bien y en realidad estaban gastados, ¿ya? Pero si nos damos cuenta que están gastados, que están marcados, que tienen algún tipo de problema, obviamente lo ideal es cambiarlos, ¿cierto? Y ponerlos nuevos, obvio, ¿cierto? Dice siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos. No, pero todavía no vamos a leer eso. Espérenme un poco. Después de eso, ¿cierto? Estamos aquí y estamos acá. ¿Se acuerdan que aquí les dije que iba la suspensión delantera con la horquilla? Bueno, el famoso brazo basculante es este que está acá, ¿ya? Y este tiene este sistema de suspensión y amortiguación, ¿ya? Esto se conoce comúnmente como monochoc. ¿Por qué? Porque es solamente un absorbedor de impactos, ¿ya? Hay otros que tienen uno de aquí hasta acá, ¿cierto? Y el otro por el otro lado también del otro lado, ¿cierto? Hasta el basculante abajo, ¿ya? Normalmente se considera que esto es como más moderno. Disculpen. Sin embargo, ¿cierto? Siguen vendiéndose motocicletas nuevas y modernas también con el sistema que viene por acá, ¿ya? Entonces, súper importante es que nosotros podamos entender, ¿cierto? Que las suspensiones de la moto tienen un recorrido, ¿cierto? Y como todo recorrido también tiene un fin. Entonces me van a amortiguar, ¿cierto? Dependiendo de las irregularidades del camino. Si obviamente paso por un hoyo muy grande, puedo llegar al término del recorrido de la suspensión y causarle también un poco más de daño a la moto. Entonces ahí también hay que tener harto ojo. Voy a saludar a Connie y a James Lee Duperval, ¿ya? Espero que se encuentren bien, espero que estén escuchando bien, que les esté llegando bien la transmisión de esta clase y les comento que pueden hacerme consultas, preguntar, ¿cierto?, acerca de cualquier cosa de lo que estamos hablando en la sección de preguntas, ¿ya? Súper importante, ¿cierto?, que puedan estar en la sección de preguntas o si me quieren saludar. Connie dice, hola, sí, súper, todo entendido hasta ahora. Cuéntenme también desde dónde se están conectando. Connie, estoy casi seguro que la he visto antes, pero si no es así, cuéntame, Connie, cuéntame si ya te habías conectado o no a esta clase. Me parece a mí que sí. Y a James Lee Duperval le pido que me cuente. Ah, sí, me desapareció un tiempo. Justamente yo te iba a decir eso, Connie, que me parecía que te habías conectado, pero hace mucho tiempo, y que eso es lo que me parecía un poco extraño. Ya, por eso
dije quizás otra Connie. ¿Ya? Ya, pero perfecto. ¿Cuándo tiene el examen, Connie? Hola, profesor. Estoy súper bien. Muchas gracias. Estoy en la comuna de Padre Hurtado. Ah, perfecto, James Lee Duperman. Ya, ahí tenemos nosotros nuestra casa central. No sé si la conoces. Ahí al ladito del Santa Isabel, arriba, en un segundo piso. Ah, ya. Perfecto, Connie. Qué bueno. Ya, espero que te vaya súper bien y que te sirvan mucho las clases, ¿cierto? Los tests, la plataforma y todo eso. Y logres tu objetivo lo más pronto posible. Ya, genial, Connie. Me parece genial. Ya, entonces estamos, ¿cierto? Hablando de nuestros chasis, estamos hablando de nuestro cabezal de dirección, ¿ya? De nuestra suspensión. Tenemos que tener claro que independiente de que sea esta suspensión o la suspensión delantera que lleva las barras telescópicas, las dos trabajan con un principio bien sencillo, ¿ya? O sea, son cosas complejas, pero el principio básico es sencillo. Un resorte, ¿cierto? Que puede comprimir o estirar, ¿cierto? Para absorber los impactos y después mantener la altura que nosotros deseamos en la moto. Y además de eso, tenemos un cilindro lleno de aceite y que tiene una válvula, ¿ya? Que deja pasar el aceite por unos orificios pequeñitos de un lado hacia el otro para lograr, ¿cierto?, que se absorba la fuerza del impacto. Entonces, tenemos dos partes. Una es la suspensión que viene dada más por los resortes y otra la amortiguación que viene dada, ¿cierto?, por el sistema hidráulico que tiene cada una de estos elementos, ¿cierto? En el sistema hidráulico tenemos que entender, ¿cierto?, que eh, todo lo que sea hidráulico funciona con aceite. En estos sistemas hidráulicos de la suspensión también. ¿Y cuál es el problema? Que en algún momento los sellos que traen estos sistemas ceden, ¿ya? Y se empieza a filtrar el aceite desde adentro hacia afuera, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué problema creen ustedes, chiquillos, que me están escuchando y que estamos bien conectados? ¿Qué problema creen ustedes que podría traer el que el aceite salga, ¿cierto?, desde el interior de las suspensiones hacia el exterior? Les doy 2 minutitos para que puedan contestar, por favor. Me voy a quedar calladito.
Ya, vamos a ver sus respuestas. Ah, qué bueno, James Lee. Qué bueno, me alegro. Y después Connie dice, la causa por la cual el aceite sale, esa es la pregunta. Disculpa, no la había visto. Pensé que eran respuestas y la estaba esperando a responder todas juntas. Sí, esa es la causa. Ya les voy a dar un minuto más para que puedan responderme, no la causa, sino que qué podría pasar o qué sería lo negativo de que salga aceite de dentro de las suspensiones. Esa es la pregunta. ¿Qué podría pasar o qué es lo negativo de que salga aceite de dentro de la suspensión? Ya, me quedo callado un minutito más a ver si llegamos a la respuesta. Es para los dos, James Lee y Connie. Ya, ahí parece que llegaron dos respuestas más. Veamos. Las partes pueden sufrir desgastes o daños irreparables. Sí, puede ser eso. Muy bien, Connie. Ya, con eso vamos a trabajar. Súper bien. Claro que sí. Si yo dejo, ¿cierto?, que una falla permanezca durante mucho tiempo en mi moto, como por ejemplo, que las suspensiones empiecen a botar aceite y yo lo único que hago es ir con un pañito, una toalla no y limpiarlo y lo dejo así, en un tiempo más, esa falla se puede transformar en catastrófica y podría hacer que ese componente pierda totalmente su efecto, su funcionamiento y sea más caro reparar, o a lo mejor voy a tener que cambiar la telescópica completa, como tú dices, que esa parte, ¿cierto?, se dañe mucho más o se dañe de forma irreparable. Entonces, es muy importante entender que si yo veo una fuga de aceite, aunque sea una fuga chiquitita, debo repararla, ¿ya? Si yo la reparo, entonces voy a quedar, ¿cierto?, al tiro bien y no me va a traer más problemas más adelante. Si yo no la reparo, se va a seguir agrandando hasta que el problema ya sea mucho más grande y mucho más caro de reparar. ¿Ya? Súper importante. Muchas gracias por tu respuesta, Connie. Está súper bien. Ahora, ¿cómo fallan las telescópicas? Justamente como yo les estaba diciendo. Se dice que está transpirando aceite, porque es tan poquito el aceite que empieza a salir al principio que parece que fuera como una transpiración. La gente lo que hace es las limpia y las deja así, ¿ya? Pero resulta que cuando eso empieza a pasar, hay que al tiro empezar a pensar cuándo las vamos a reparar, quién las va a reparar, dónde las vamos a reparar, etcétera. ¿Por qué? Porque si sigue funcionando así, en un momento incluso se puede reventar un sello y salir un chorro de aceite de adentro, ¿ya? Lo que antes era una transpiración y algo prácticamente poco perceptible, se puede transformar en que salga un chorro de aceite de adentro. Si sale un chorro de aceite de adentro, lo que va a pasar es que
puede caer al piso y provocar un accidente para mí o para otra persona que vaya pasando y que se resbale en el aceite, ¿cierto? O puede inclusive ese mismo chorro de aceite caer, por ejemplo, en los frenos, ¿ya? Y si me cae aceite en los frenos, obviamente los frenos no van a frenar y me va a producir también un accidente grave, ¿ya? Entonces es importante que nosotros podamos, ¿cierto? Eh, Podamos tratar de mantener nuestra moto lo mejor posible y que al momento de que aparece una falla, buscarla y atacarla de inmediato, ¿ya? Quiero buscar algún tema que no hayamos visto tanto, por eso no me detuve en los anteriores. Vamos a tomar estos temas que están acá. Ya, vamos a hablar de las ruedas, ¿ya? Y después vamos a hablar de las luces. Las ruedas. Las ruedas, normalmente estamos hablando de, cuando decimos rueda, de la llanta y del neumático, ¿ya? Normalmente. Aquí principalmente vamos a hablar de la llanta, ¿ya? La llanta es la parte de la rueda que no es en el neumático, ¿ya? Entonces la llanta puede ser normalmente de dos tipos de fabricación. O son macizas, ¿cierto? De aleación, por decirlo así, o son llantas con rayos, ¿ya? Las dos tienen su lado bonito, su lado amable, las dos pueden funcionar muy bien, pero normalmente cuando tenemos motos más de calle, vamos a venir equipados con llantas de aleación, ¿cierto? Y cuando hablamos más de motos, ¿cierto? De enduro, de off-road, ¿cierto? Vamos a hablar un poco más de motos o sea, de ruedas con rayos, ¿ya? Ojo con ello. Dice, los rodamientos o cojinetes de las ruedas necesitan engrase para rodar con facilidad, ¿ya? Eso es muy cierto. Sin embargo, el engrase normalmente viene listo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los rodamientos o cojinetes de los que habla acá ya están con su lubricación interna perfecta, ya vienen tapados, vienen sellados y normalmente cuando ya el rodamiento falla hay que cambiarlo, ya prácticamente no sirve engrasarlo, sobre todo en motos más modernas. Quizás motos antiguas pueden venir con otro tipo de rodamiento, pero por lo menos las motos modernas, contemporáneas, ¿cierto? Eh, Van a venir con rodamientos que vienen sellados y cuando el rodamiento falla se cambia el rodamiento completo, ¿ya? Y es el rodamiento el que produce el giro. También los rodamientos van a venir muchas veces aislados con, aparte de su sello propio interno, con un sello exterior, ¿cierto? Que los va a ayudar aún más a trabajar sin tierra, sin agua, sin agente contaminante. Sin embargo, cuando yo, por ejemplo, lavo la moto, no debo tirarle directo el chorro al centro de la rueda. Y si yo hago eso, lo que estoy haciendo es directamente, ¿cierto? Eh, Meterle agua a presión a los rodamientos y aunque los rodamientos no sean, ¿cierto? Aunque los rodamientos no sean, ¿cierto? Los más eh, afectados, ¿cierto? Con el tiempo van a ir, cada vez se va a ir filtrando un poquito más de agua y esa cantidad de agua, ¿cierto? Con el tiempo va a ir oxidando y va a ir botando la grasa que tienen adentro, ¿ya? Entonces es muy importante que cuando vamos a lavar, ¿cierto? No tiremos el chorro. Muchas gracias. No tiremos el chorro, ¿cierto? Directo ahí al medio de la rueda. Ya hay que ser un poco mecánicos para entender bien la parte de la que yo estoy hablando, pero básicamente es el centro de la rueda. Ahí van puestos los rodamientos, si yo le tiro un chorro de agua,
no le va a llegar a la primera, ¿cierto? Pero si yo estoy con cada lavada tirándole a esa zona, en algún momento esos sellos van a ceder y el rodamiento va a echarse a perder antes de tiempo. Los rodamientos igual duran harto, ¿ya? No es algo que se cambie todos los años, pero la verdad es que es importante hacer revisar, ¿cierto?, las ruedas y todas esas partes por un mecánico con experiencia, porque yo he visto motos con 2, con 3 años, motos súper caras, que les fallan los rodamientos. Y cuando un rodamiento falla, puede llegar a producir un accidente grave también porque la rueda podría torcerse y eso obviamente desestabilizar la moto o hacer que doble la moto de forma inesperada, ¿cierto? Entonces, muchos ojo con ello. Normalmente aguantan harto antes de producir algún tipo de accidente y puede que vibre la moto, puede que suene. Por ejemplo, en un momento yo había hecho una modificación en una moto y iba andando, ¿cierto? Y me sonaba algo así como, pero era algo así como de repente, como que de repente empezaba así, y de repente se quitaba. Y yo veía la parte que yo había modificado, pues la veía por arriba, por abajo, ¿cierto? Que me habrá quedado rozando aquí y allá, y no le encontraba el ruido. Era un ruido muy suave, no, no era algo como que yo dijera, oh, se va a desarmar la moto, no. Era algo muy suave, algo como que rozaba, como una latita rosada, ¿ya? Y bueno, era simplemente que el rodamiento estaba empezando a echarse a perder. Entonces, en un momento que saqué la rueda para cambiar el neumático, me di cuenta que, claro, que el rodamiento tenía ahí una pequeña diferencia, ciertos pequeños juegos, y ese juego hacía que sonara, ¿ya? Entonces compré los rodamientos, los cambié y se acabó el ruido por completo. Por eso es importante tratar de hacer que alguien que sepa, ¿cierto?, revise la moto, ¿ya? Si yo no sé, no tengo tanta aptitud en mecánica, hacer que alguien la revise, hacerse un mecánico de confianza, que ojalá que no nos cobre por todo, y que si nos cobra por todo, nos cobran caro, ¿cierto? Pero tratar de mantener la moto en buenas condiciones porque sí van a ir fallando cosas en el tiempo y sí hay que irle haciendo mantención, reparando, ¿cierto? Cambiando, etcétera, ¿ya? Dice, la rueda de tracción o rueda motriz en una moto es siempre la trasera, por lo menos en el 99,9% de los casos, ¿ya? Por lo que sufrirá mayor desgaste, ¿ya? La rueda trasera normalmente genera mayor desgaste. Las ruedas que generan tracción en general normalmente generan mayor desgaste. Por ejemplo, en mi auto, los neumáticos delanteros se gastan antes que los neumáticos traseros. ¿Por qué? Porque hacen la fuerza para salir de la inercia, ¿cierto? Y en esa fuerza que hacen, aunque no suene, aunque no nos demos cuenta así a simple vista, por decirlo así, el neumático igual se está arrastrando una proporción, ¿ya? Y por eso normalmente se gastan más los neumáticos delanteros en los autos que tienen tracción delantera. Ya en cambio el neumático trasero va nomás, ¿cierto? Con el impulso del delantero, no sufre tanto. Ya por eso es que en algunos modelos se pide, de auto me refiero, se pide un cambio de neumático, una rotación de neumático, ya cosa que no se hace en las motos porque en las motos el neumático delantero es distinto al neumático trasero. ¿Ya? Luego me habla de las luces. ¿Cuáles son las luces que son reglamentarias? Y en este punto deben saber, ¿cierto?, que actualmente salió una ley bien nueva, ya no sé cuánto tendrá, pero es relativamente nueva, que prohíbe el uso de luces distintas a las de fábrica, ¿ya? Prohíbe el uso de luces distintas a las de fábrica. Como prohíbe el uso, ¿cierto?, de luces distintas a las de fábrica, veamos cuáles son las luces de fábrica o las luces que están permitidas por normativa. Dice, las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver el camino, ¿cierto?, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías. Hay sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas, ¿ya? Entonces, ¿qué luces tenemos actualmente coexistiendo en la calle? Las luces halógenas, las normales, las que han traído las motos, los autos desde hace 30 años atrás, o quizás más, no sé cuánto, pero las luces normales antiguas, ¿cierto? Después salieron las luces de xenón, ¿se acuerdan de esas luces? A eso se refiere con luces de descarga de gas, ¿ya? Luces de xenón, o por lo menos ese es un ejemplo.
Y luego, ahora en la actualidad, están las famosas luces LED, las luces LED, las luces turbo LED, todo eso. ¿Ya? Esa tecnología LED, tecnología de descarga de gas y tecnología halógena. Para empezar, les voy a decir que normalmente las luces que la moto trae, sobre todo en marcas reconocidas, ¿cierto? Son suficientes para alumbrar el camino para que a mí me vean si están funcionando en perfectas condiciones. A veces no es necesario cambiar las luces porque las luces que vamos a poner quizás no van a ser de tan buena calidad o quizás no van a quedar tan bien alineadas como quedan alineadas las luces de fábrica. Entonces, ojo con ello, no basta solo con meterle una ampolletita y que prenda. ¿Ya? Ahí hay un gran tema y que es el encandilamiento, ¿cierto? Y la alineación de los focos para no perjudicar la conducción de las demás personas. Entonces, importante dice, siempre debe mantener encendidas sus luces fijas. Siempre debe mantener encendidas sus luces fijas. Cuando cambie una ampolleta quemada, reemplace por de similares características. ¿Ya? Ya. Para empezar, el punto 1 dice que siempre debe mantener las luces encendidas, las luces fijas. En las motos, por normativa desde el año 2002 en adelante, es necesario que el foco se prenda cuando tú echas a andar el motor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa forma las motos se vuelven más visibles. Después, cuidado, cuando cambie una ampolleta quemada, reemplace por similares características. ¿Por qué dice eso? Porque puede que yo tenga dos ampolletas, ¿dónde estoy? Ahí estoy, aparentemente iguales. ¿Ya? Dos ampolletas así aparentemente iguales. Estas dos ampolletas, que por fuera son iguales, de lejos son iguales quizás, tienen distinta cantidad de watts. Una tiene 30 watts y la otra tiene 60 watts. La de 60 watts obviamente alumbra más, como en las ampolletas de las casas antiguamente. Pero al alumbrar más también produce más calor. Entonces la moto te da una de 30 watts y yo le estoy poniendo una de 60 watts. ¿Qué va a pasar con eso? Va a pasar que a lo mejor esa de 60 watts me va a derretir el foco y voy a tener que comprar un foco. Ojo con ello. ¿Ya? A eso se refiere. Dice, la legislación establece para los vehículos motorizados de 2 o 3 ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces. Parte delantera, un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo. Parte trasera, luz roja fija, luz de freno y dos luces destellantes de viraje. Eso es lo que se necesita en luces para la moto. Dice, también se exige en la legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todoterreno de 3 o 4 ruedas o otros vehículos motorizados similares de 2 o 3 ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad, con elementos reflectantes laterales de color ámbar en ambos costados de los ejes delanteros. Y además de color rojo en ambos costados de los ejes traseros, ¿ya? Y de color rojo en la parte trasera del vehículo. Los reflectantes podrían ser elementos independientes o parte integrante de los focos de luces de los vehículos. Muy importante esto, queridos amigos. ¿Por qué? Porque para poder pasar la revisión técnica necesitas tener unos reflectantes como estos, ya sea aquí o acá, de este porte más chico o más grande, da lo mismo el porte, para poder pasar la revisión técnica, y unos reflectantes amarillos en cada lado de la moto, ¿cierto? Como puede ser este largo o este corto, los dos van a servir y los dos van a permitir que aprueben la revisión técnica. Y además, uno aquí se ve en la parte lateral, pero en realidad está simbolizando que está en la parte trasera, ¿ya? Esa parte, en la parte trasera en las motos, está, bueno, en las motos y en los autos, está cubierto. ¿Por qué? Porque los focos, los propios focos normalmente traen un reflectante, ¿cierto? O la moto trae un reflectante en la parte trasera siempre. Ya lo importante es que esté bueno, etcétera. Ya, súper importante para poder aprobar siempre la revisión técnica. Ya, y aquí es importante esto para la aprobación de, o sea, en caso de que les salga esta prueba. Dice, importante, los vehículos cuya solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados se haya realizado o se realice con posterioridad al 1 de septiembre del 2021, deben contar con un sistema que encienda automáticamente y mantenga encendido el foco delantero cada vez que la moto sea puesta en marcha.
súper importante, queridos amigos, este dato, ¿ya? Para la prueba en caso de que salga esa pregunta. Quiero ver qué me escribieron. Hay unos comentarios aquí, parece. Parece. Dice, ¿cuál es la mejor forma de lavar la moto? Que eso pasó la otra vez. Me dio un poco de cosita echarle agua. Ya, mira, principalmente, Connie, yo, por ejemplo, evito lavar la moto con mucha agua a presión, ¿ya? ¿Por qué? Porque la moto tiene muchos sistemas expuestos, no es como el auto que está cubierto todo, ¿ya? La moto tiene cables, tiene enchufes, tiene conectores, tiene, ¿cómo se llama esto? Interruptores que no son 100% blindados, ¿ya? Por lo tanto, ¿le puedes tirar agua? Sí, con una manguera, ¿ya? Pero si la vas a lavar con una hidro, es probable que puedas tener más problemas, ¿cierto? Que con la manguera. Ahora, ¿qué hago yo? Trato de lavarla, primero la mojo suavecito con la manguera, después la enjabono bien, todas las partes, ¿cierto? Que obviamente tienen que quedar más limpias, que se ensucian más, etcétera, y después le paso con la manguera nuevamente. Si la lavo con la hidro, cuido de no tirarle a ninguno de estos sistemas que yo te voy a decir que la laves en seco, pero a mí no me gusta la lavada en seco porque siento que arrastran mucho el polvo y eso raya la pintura de la, ¿ya? Pero eso básicamente, hacerlo no a diestra y siniestra, sino que pensando dónde estoy tirando los chorros de agua, etcétera, ¿ya? Y para que te quede súper bien, en algunas partes voy a tener que detallar para no, para limpiar cierta parte y no echarle, no sé, antigrasa, por ejemplo, a una parte que no puede llegar la antigrasa porque tiene que estar en grasa. ¿Ya? Pero básicamente eso, amiga, bueno, ¿ya? Estimados, hemos llegado al final de esta clase, nos pasamos un poquito hoy día en realidad, ¿ya? Así que les mando un gran abrazo a ustedes. Les dice, al final la limpié con spray y un paño. Gracias a ti, ¿ya? Y gracias también a James Lee por estar conectado. ¿Ya? Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, feliz semana, estamos recién a día lunes, así que nos vamos a ver, si Dios quiere, 5 días más y que les vaya súper bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl y nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Igualmente, lindo día, linda tarde para todos, que toman una buena once. Nos vemos, cuídense, chao, chao.